Vamos a dar paso entonces a la mesa. Le doy el micrófono a Horacio Tonelli, que va a moderarla. Bueno, muy buenas noches. Con muchísimo gusto me toca el placer de presentar a los compañeros en este doble panel, como decía Pablo recién, los compañeros autores que estuvieron trabajando hasta ahora y que hoy comparten con nosotros el fruto de estas publicaciones, y ahora los compañeros panelistas, muy conocidos por todos ustedes, pero me parece que una manera de agradecerles y de saludarlos y de caer en la cuenta de lo que hoy vamos a compartir también es algunas breves referencias a su trayectoria. Comienzo por Carlos Zubillaga, historiador, investigador y docente de larga y destacada actuación. Carlos es licenciado en Ciencias Históricas, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias, doctor en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular grado 5 de Historia de la Historiografía, director del Departamento de Historiología, profesor de Teoría y Metodología de la Historia, fue decano de la Facultad de Humanidades en 2 periodos e integrante del Consejo Directivo Central de la UDELAR. Tuvo una amplia participación en el CLAE como responsable del departamento, formador allí de historiadores en ese ámbito. Y bueno, sus áreas de actuación son la historia social, la historia de la historiografía, la historia del movimiento obrero, la historia política, la historia de la Iglesia y la historia de las ideas. Bueno, conocemos, ¿verdad?, los temas y las publicaciones, muchas de Carlos, en temas como la inmigración española y gallega en el Uruguay, el primer vallismo, la historia del movimiento sindical uruguayo, historia de los partidos políticos, cristianos y cambio social en el Uruguay de la modernización, en coautoría con Mario. Bueno, un placer de tenerlo a Carlos aquí. Gerardo Caetano, también del equipo de los historiadores, historiador y politólogo, investigador y docente de larga y destacada actuación, profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, doctor en Historia en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y catedrático de la Universidad de la República. Ha sido coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR desde 2005, del que fue director entre el 2000 y el 2005. Presidente del Centro UNESCO de Montevideo, integrante del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y secretario académico del Centro Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Gerardo también ha tenido una amplia participación en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en su departamento de investigaciones. Sus áreas de actuación han sido la ciencia política, es la historia, la integración regional y las relaciones internacionales, entre otros. Y conocemos muchas de sus publicaciones, ¿verdad? La historia política del Uruguay, historia de los partidos políticos, la historia de la vida privada en el Uruguay, democracia y dictadura, etcétera, etcétera. Me han pedido que sea breve en las presentaciones, pero nobleza obliga, ¿verdad?, recordarnos a todos las colaboraciones de estos compañeros. Y en el otro extremo de la mesa nos acompaña Héctor Lescano, dirigente político de destacada actuación en la democracia cristiana del Uruguay y en el Frente Amplio, doctor en medicina veterinaria, egresado de la UDELAR, donde también se desempeñó como docente. Fue dirigente estudiantil de la FEU con una activa participación. Se desempeñó en el ámbito de la universidad, acompañando como asesor personal al ingeniero Brovetto, secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, secretario general y presidente del Partido Demócrata Cristiano. Durante 10 años fue diputado de la República por Montevideo, destacándose en el trabajo de varias comisiones, entre ellas la de Ciencia y Tecnología, vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiano, y fue designado por el presidente Tabaré Vázquez como coordinador general de la Comisión de Programa del Encuentro Progresista Frente Amplio, ministro de Turismo y Deporte de la República Oriental del Uruguay, y actualmente se desempeña como embajador de la República ante la República Argentina. Un placer tenerlos y darles la palabra. Comenzamos, Carlos Zubillaga. Bienvenido.
Bien. La serie de publicaciones que hoy se presenta está constituida por 3 tipos de trabajos, cuyas características como producción historiográfica me parece necesario precisar al comenzar esta intervención. Hay en principio una síntesis interpretativa, calificaría de esta manera, del papel cumplido por la vertiente democrática cristiana en Uruguay, buceando en sus orígenes y planteando sugerentes genealogías del ideario demócrata cristiano. Estos son los 2 ensayos de Mario Cayota que inician la colección, el primer volumen de la colección. Luego hay 3 series documentales desplegadas en torno a 3 temas: el protagonismo del Partido Demócrata Cristiano en la creación del Frente Amplio, la democracia cristiana y su lucha contra el autoritarismo predictatorial, y 2 décadas de propuestas programáticas del Partido Demócrata Cristiano para Uruguay. En estos 3 trabajos, estas 3 series documentales, predomina la labor de ubicación, de selección y de ordenamiento del material documental, que aparece acompañada por una sucinta presentación. Estos son, en consecuencia, los aportes de los volúmenes 2, 3 y 4, los trabajos de Ilia López, el primero de ellos, Rampoldi y Failacci. Y luego hay lo que yo calificaría como monografías temáticas, 2 de ellas con apéndices documentales, pero me parece que en esos trabajos prima la labor, el esfuerzo interpretativo sobre el de exhumación documental, sobre la construcción ideológica de una izquierda cristiana en Uruguay, es el segundo aporte de Ilia López, y sobre la lucha de la democracia cristiana contra la dictadura cívico-militar, es el aporte de Coster Capurro. Se trata, por lo tanto, de 3 modalidades de abordaje del tema más global que se considera, todas ellas concurrentes en la preocupación de sacar de la penumbra historiográfica a una corriente de pensamiento y a un accionar político que protagonizó múltiples instancias de un país en aguda crisis en los 22 años que son objeto de análisis. Y vale la pena preguntarse el porqué de ese silencio historiográfico, que para calificarlo de alguna manera a mí se me ocurrió denominarlo penumbra historiográfica, ¿verdad? Entonces me planteo preguntas, más bien, tratando de responderme, me vuelvo a interrogar sobre por qué ha habido esa suerte de encapsulamiento, de penumbra, de poca atención, de ignorancia, que no significa desconocimiento, es ignorancia, una actitud voluntaria. Yo no es que desconozca, ignoro lo que conozco para no darle una difusión o una amplificación. Entonces me pregunto, ¿cuáles son las razones de esa penumbra? Y empiezo por algo que me parece que conozco. ¿Cuánto de ese silencio o de esa penumbra historiográfica se ha debido a una suerte de mala conciencia, pongamos la expresión entre comillas, equivocada por cierto, de que eran portadores los propios militantes demócratas cristianos, por incursionar de forma más constante y más incidente en terrenos que se suponía hegemonizados por la otra izquierda, ¿verdad? Es una suerte
de mala conciencia, que inhibía el poner de manifiesto la peculiaridad, la importancia, la incidencia de un pensamiento, de una ideología. Pero también me pregunto, y en esto me pongo quizás más énfasis, ¿cuánto de ese silencio o de esa penumbra ha sido tributario de una sostenida visión desacralizadora de nuestra sociedad? Y que muchas veces es referida como una visión secularizadora, pero yo insisto, en mi opinión es una visión desacralizadora de la sociedad, un aventar todo aquello que pueda tener algún tipo de vínculo con el pensamiento trascendente, ¿verdad? Que ha venido esa visión confundiendo fe y práctica litúrgica, que son aspectos irrenunciables de la libertad de cada persona, ¿verdad?, con inspiración cristiana de un modelo alternativo del quehacer cívico, que son dos cosas distintas, que pueden concurrir en la misma persona, y muchas veces concurren, y otras no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí, me parece? Para plantearlo más claramente, en diversos momentos se ha pretendido ver en el Partido Demócrata Cristiano un partido confesional. Seguramente porque esa adjetivación servía de pretexto para descalificar o desentenderse de iniciativas o de posiciones que se gestaban en el seno de esa corriente política, porque en una interpretación muy ligera, pero de ese espíritu de desacralización, esas iniciativas o posiciones respondían en última instancia al modo de pensamiento presidido por el dogma. Pero también me pregunto, ¿cuánto de ese silencio o de esa penumbra ha sido consecuencia de un discurso sobre el pasado, ese, en mi opinión, mal llamado pasado reciente, que es cada vez más pasado y cada vez menos reciente, que ha distorsionado en nuestro país los protagonismos, ha silenciado los renuncios democráticos de diversos agentes políticos partidarios, ha tergiversado el sentido de las estrategias de ocasión. Yo no quiero incurrir en temas que me prometí a mí mismo para esta jornada no considerar, por razones que me reservo, ¿verdad? Pero este último aspecto que señalo, es decir, podría perfectamente ejemplificarse en el piadoso silencio que ha cubierto a lo largo de un largo tramo histórico de la vida de este país la opción que el Partido Demócrata Cristiano llevó adelante con todo el vigor que podía en ese momento por el voto en blanco en las elecciones internas de los partidos políticos autorizados en 1982. Sobre eso ha caído un manto de silencio que yo, por ser piadoso, califico de silencio piadoso. Pero me sospecho que de piadoso tiene poco. En todo caso, la constatación de esas carencias que la historiografía sobre el acontecer político uruguayo presenta, observadas desde la perspectiva de la disciplina histórica que cultivo, es lo que me lleva hoy a saludar la iniciativa del Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra en el sentido de contribuir al análisis de la historia política del Uruguay contemporáneo con un riguroso plan que podríamos decir tiene dos elementos fundamentales. Una exhumación documental tendiente a la exhaustividad, por un lado,
y la difusión de los primeros esbozos de interpretación incluyente del variopinto panorama de la izquierda uruguaya. Una parte, sin duda no desdeñable, de la historiografía política en nuestro país ha pagado tributo desde hace 100 años a visiones sesgadas, ya por ser oficialistas, ya por ser revisionistas, cuando no por considerarse discursos fundacionales, ¿verdad? Algo empezaba a partir de este momento. Había alguien que era el creador del Uruguay moderno. Es decir, esas visiones fundacionales que siempre son visiones despectivas del antes, del pasado, cuando el historiador tiene la obligación de enriquecer la percepción del presente con un análisis riguroso, tesonero y objetivo al máximo del pasado. Esa condición de la historiografía política, de buena parte de la historiografía política, digamos, ha dado pie a confusiones inaceptables que lamentablemente se trasladan al plano de la educación, ¿verdad? Ha servido en algunos casos para aupar pretensiones electorales. Yo qué sé, pensemos, por señalar un caso alejado en el tiempo y evitemos así todo tipo de suspicacias, es decir, aquellos libros que suscribía Benito Nardone, pero que escribía Washington Reyes Abadí, con un apego a un revisionismo de pacotilla, es decir, que pretendía trastocar la comprensión de la historia del país, y lo único que hacía era alimentar las ambiciones electorales de su mentor. Ha distorsionado esa historiografía política oficialista o revisionista, muy unida a intereses político-partidarios o de caudillismos específicos, ha distorsionado el concepto republicano. Y además, por fin, vamos a decirlo también, ha nutrido el culto a la personalidad. Y alcanza con enunciarlo sin necesidad de dar ejemplos. Todos pensarán en alguno, quizás los mismos, quizás diferentes. Yo diría que es hora en estos temas de ventilar el ambiente, de operar en términos de inclusión, de dar cuenta de la diversidad ideológica, de saber que no se está solo en el panorama político, que los demás también cuentan. Es hora de respetar a los otros, de poner en valor el pluralismo, de ejercer la crítica responsable y fundamentada, pero sobre todo de contribuir al reconocimiento del pasado sin anacronismos. Es decir, sin dejarnos ganar por el conocimiento que tenemos de las consecuencias del acontecer pasado. Porque el historiador, cualquiera sea el proceso sobre el que se proponga indagar, siempre sabe lo que ese momento histórico, que es su objeto de conocimiento, ha generado, cuáles fueron sus consecuencias. Conoce y vive o ha vivido las resultancias, los efectos de aquel tiempo que ahora estudia como objeto específico de su labor investigadora. Y por lo mismo, el historiador no debe valerse de esa ventaja, sino interpretar las decisiones del pasado, las conductas del pasado, en el contexto temporal en que fueron adoptadas, con los desafíos, las limitaciones, las pesadumbres del contexto en que fueron adoptadas. Solo así podrán ser adecuadamente valoradas, ¿verdad? Si el historiador maneja categorías y concepciones del universo, es decir, que son las propias, en las que vive, en las que está inmerso,
¿verdad? Las que contribuye de alguna manera como ente político, las traslada para interpretar, referirse a los acontecimientos del pasado, descontextualizándolos, ¿verdad? No va a lograr entender cómo fueron las cosas en ese tiempo que ha decidido estudiar, no las va a poder valorar adecuadamente y va a incurrir en uno de los peores riesgos de la labor historiográfica, el anacronismo. En otras palabras, me parece que es necesario reclamar que el discurso historiográfico sea una contribución al esclarecimiento del pasado y no un alegato funcional al presente. Porque conocer el pasado para mejor comprender el presente no es lo mismo que hacer decir al pasado lo que convendría al historiador en el presente que vive. Son dos cosas francamente diferentes, y si el historiador cae en esa tentación, que es en última instancia una modalidad de servilismo, ¿verdad? Es decir, no va a terminar contribuyendo a una comprensión cabal del presente. Quisiera formular algunas precisiones respecto a la periodización elegida para el emprendimiento de la colección que hoy se presenta, 1962-1984. Por cierto, el año inicial, que corresponde con el de la fundación del Partido Demócrata Cristiano, también, es decir, refiere, alude, denota otras transformaciones del sistema político y de la realidad política del país. Intentos de creación de frentes con carácter excluyente, esbozos de apelación a la violencia como cauce de acción superador de la democracia, apuestas reformistas a la crisis económica ya inocultable, agotamiento o desaparición de liderazgos fuertes en los partidos tradicionales. Por lo tanto, la creación del Partido Demócrata Cristiano como instrumento político partidario que por primera vez asume nominalmente la adscripción ideológica demócrata cristiana, parece suficientemente contextualizada como para intentar desde allí este esfuerzo de indagación que el Instituto se ha propuesto. Más discutible, sin embargo, resulta, por lo menos en mi concepción, poner como límite temporal de la investigación el año 1984. ¿Qué es lo que se intenta denotar con ese año límite? La subsistencia formal del partido a pesar de la severa implosión acaecida en su seno. La permanencia del partido en la coalición frentista, que habría de resultar severamente cuestionada hasta el límite del alejamiento pocos años más tarde. Cabe preguntar, ¿qué se cierra en términos del accionar demócrata cristiano en Uruguay para proponer 1984 como límite de la indagatoria? No voy a aventurar respuestas, porque si pretendiera hacerlo, no habría aceptado la invitación a este acto, ya que no estimo pertinente por mi parte mezclar mis consideraciones como historiador con mis desazones como antiguo militante. Pero ya que formulo esta discrepancia con el límite fijado a la indagatoria que da cuenta esta colección, permítaseme manifestar en cambio mi acuerdo con otro aspecto relacionado con la periodización. En estos textos que hoy se presentan no se habla de dictadura a partir de 1968. Y yo estoy de acuerdo con ese criterio.
se ha intentado en nuestro medio hacer una apuesta de periodización marcando el año 1968 como el inicio de la dictadura. De esa forma se ha extendido, sea esta o no haya sido esta o no la intención, se ha extendido el protagonismo en la lucha antidictatorial a fuerzas que estaban lejos de proclamar la vigencia y las virtudes de las prácticas democráticas como cauce irrenunciable de la convivencia ciudadana. En estos textos se habla, en cambio, con mayor precisión de lo que Rampoldi denomina autoritarismo predictatorial. Yo diría la deriva autoritaria del régimen. Y no es un problema de palabras, es un problema de fenómenos históricos adecuadamente percibidos. No se confunde en estos textos, con eso me parece, estoy totalmente de acuerdo, el deterioro de la calidad democrática que impuso el pachequismo, ni los desbordes que auspició, ni sus prácticas represivas, con la dictadura lisa y llana que a partir de junio de 1973, aunque anunciada sin afeites desde febrero de ese año, aunque haya habido muchas equivocaciones en la percepción de lo que significó febrero del 73, aniquiló la independencia de los poderes del Estado, anuló el accionar público de los partidos políticos, amordazó la prensa, violó los derechos humanos de forma sistemática, dispuso sin control de los recursos públicos, apeló a múltiples formas de aniquilamiento de la disidencia en los más variados espacios del quehacer social. Eso fue la dictadura. Y no es bueno, fundamentalmente para las generaciones más jóvenes, llevarlas a la comprensión de un periodo tan doloroso de la vida del país por un sendero de equivocidades. Mucho más si ese sendero de equivocidades resulta, en última instancia, sea o no la intención, servil a los intereses particulares de ciertos sectores. Yo diría que la contribución fundamental de la serie editorial que hoy se presenta reside en poner de manifiesto, documentándola, no tanto la presencia y la acción de un partido político, sino la de un ideario que fue a su vez un sentimiento y una forma de compromiso social para hombres y mujeres que a partir de valores cristianos trabajaron en actitud de servicio en una hora confusa y convulsa de nuestra sociedad. El Partido Demócrata Cristiano aparece más que como agente propulsor, como agente catalizador de las expectativas de sectores de la sociedad uruguaya que no hallaban en el resto del sistema espacios de expresión adecuada, caracterizados por la tolerancia, la salvaguarda de valores esenciales a la condición humana, la ausencia de liderazgos personalistas, la práctica efectiva, no meramente predicada, de instancias democráticas. Es precisamente esta circunstancia la que amerita una sugerencia metodológica que me permito formular a los autores, los presentes u otros que se sumen a esta tarea. La exhumación documental se ha realizado en general sobre documentos inéditos o textos éditos o difundidos por la prensa, que traducían posiciones oficiales del Partido Demócrata Cristiano, como resultado de instancias de discusión previa.
Se trata entonces de discursos políticos que en muchas oportunidades resultaron de la síntesis de posiciones no plenamente coincidentes. Sería muy útil profundizar la búsqueda de documental de textos que yo llamo, para referirlos de alguna manera más precisa, textos no acabados. ¿A qué me refiero? A propuestas, a mociones, a borradores, a evaluaciones críticas, a opiniones sobre los proyectos de resolución o de declaración del partido. Todo eso que podríamos denominar la cocina, ¿verdad?, de la labor militante, la discusión fecunda en la que se podía integrar el ámbito mayoritario, que en última instancia terminaba definiendo la orientación de una propuesta, o el ámbito minoritario, y se terminaba acatando con disciplina, pero luego de haber podido expresar con firmeza y con libertad las disidencias o las opiniones diversas, terminaba manifestándose públicamente. Me parece que si somos capaces de recuperar ese otro tipo de documentos, que no son los documentos finales, ¿verdad?, que no son las declaraciones formales, ¿verdad?, o los planes, o los proyectos, o los programas, ¿no?, sino los elementos donde el partido se nutría de la diversidad y de la libertad de sus componentes, podremos tener una visión más cercana para apreciar la dinámica de la discusión en un partido que hacía de la participación democrática un valor fundamental. La libertad de iniciativa, los matices de la opinión, el debate de ideas que enriqueció a la organización partidaria, reflejados también en estos documentos no acabados. Por todo lo dicho y por lo apenas sugerido, creo que el aporte que se realiza mediante esta colección debería habilitar la reflexión sobre un aspecto de la historia política contemporánea de nuestro país que por momentos parece olvidado también: el de la condición, la naturaleza, la esencia, lo permanente e invariable de la confluencia que a partir de febrero de 1971 ubicó a la democracia cristiana en convergencia de acción con otros partidos y organizaciones políticas. Me permito recordar aquello que muchos tendrán en la memoria, cómo rezaba la declaración constitutiva del Frente Amplio: una coalición de fuerzas que no es una fusión y donde cada uno de sus partícipes mantiene su identidad. Esto que estaba expresado de manera tan sintética, pero tan clara, es decir, ¿en qué medida sigue siendo un mandato hoy? ¿En qué medida sigue valorándose como una circunstancia que hace a la esencia, a lo invariable? Es un desafío difícil, pero es irrenunciable desde las perspectivas ideológicas de cada partícipe de esa tarea común. El mismo dio lugar a lo largo de los años a innumerables debates y controversias, unos resueltos, otros irresueltos, que si no inhibían el cumplimiento de objetivos comunes de la coalición, claramente acordados, tampoco disimulaban el proyecto de sociedad futura que cada quien postulaba y que no podía o no debía ser mimetizado, ni mucho menos hipotecado. Estas reflexiones que formulo lo hago a la luz de lo que estos textos que hoy se presentan me motivó. Estos textos me motivaron fuertemente.
en el plano intelectual y en el plano emocional. Y entonces siento la necesidad de decir esto, porque no es un mero apego a la letra del documento constitutivo de febrero del 71, sino, en todo caso, es una interrogación sobre cuánta validez o no tiene ese acuerdo fundacional. Frecuentemente sentimos hablar en los medios de comunicación, a veces por los comunicadores, pero otras veces por los políticos, de la fuerza política. Es decir, no de fuerza política, de la fuerza política. O del partido de gobierno. Y yo tengo el derecho, como ciudadano, como historiador también, a plantearme de si se está aludiendo a lo mismo a lo que concurrimos en 1971 a crear compasión, o si estamos en otro camino y en otras definiciones. Alguien podrá pensar que mucha precaución ha enunciado Zubillaga sobre hasta dónde llegaría en su intervención de hoy, y ahora se descuelga con algo que carece del rango de precaución. Perdón, ¿qué vamos a hacer? En todo caso, me sentí tocado por la misma libertad con que siempre expresé, cuando era integrante de este partido, mis opiniones. Todo esto y mucho más que decía recién discurre en el plano más íntimo, por lo mismo intransferible, de los recuerdos, de las expectativas, de los desasosiegos, también de las frustraciones, me ha motivado finalmente a participar en esta presentación. Debo reconocer, empero, que la tenacidad argumental de mi querido amigo Pablo Martínez, que todos conocemos, a Pablo y a su tenacidad, con quien compartimos en buena hora esperanzas y desafíos, logró vencer mi reticencia a concurrir con mis comentarios a este acto. Pero también logró vencer esa reticencia mi recuerdo de Juan Pablo, referente de la mejor tradición demócrata cristiana, de quien en algunos momentos me separaron discrepancias estratégicas puntuales, pero a cuya lucidez de apreciación y compromiso raigal con el destino del país he vuelto en no pocas ocasiones, abrevando en la relectura de sus textos o evocando conversaciones y debates de los que ambos participamos. Y esto lo he hecho alejado, como estoy, del fragor de toda militancia, pero siempre preocupado por el cauce republicano y democrático. Felicito a los autores de estos trabajos y extiendo mi enhorabuena al Instituto por su iniciativa. Gracias.